Aquí de nuevo en Lanzarote, acabo de llegar, hace nada, el otro día llegué y he estado un tiempecito fuera, descansando de tanto motor, pero he seguido publicando los vídeos porque quería que vieseis cómo quedó el tema, donde dejé el motor, tal como lo visteis en el último vídeo de la reconstrucción, así está. Bueno, no exactamente, de hecho ahora en estos días que he estado aquí, en estos 2 o 3 días que he estado aquí, de hecho alguna cosita más. Que ahora lo veis. Por cierto, un besito para mi cuñada, para Laura, que se ve todos los vídeos del canal, aunque no le interesa demasiado lo del motor. Un besito para ella. Os voy a enseñar porque ya visteis en el último vídeo del motor cómo quedó la cosa, prácticamente terminada. El otro día, ayer, estuve ya poniendo pues nada, el alternador, toda la electricidad, los filtros, la correa nueva. Entonces falta muy poco, falta realmente muy poco. Pues os voy a enseñar la pieza de acople que Volvo modificó para solventar el grave problema que tenía con el desgaste del eje de la inversora. Ya sabéis que los motores de serie con un número anterior a este que aparece en pantalla tenían un grave problema de desgaste de la inversora, porque todavía no tenían esta pieza, esta modificación hecha, de modo que pues podían acabar en un fallo crítico. Si no habéis visto el vídeo, tengo por ahí un vídeo publicado en el canal de la inversora, que es donde lo explico. Pero bueno, a lo que voy es a otra cosa, enseñaros la pieza. La pieza es esta. Es el disco, este disco, los amortiguadores, que no son más que unos trocitos de goma, y estas arandelas para hacer un ajuste, y luego las tuercas que están modificadas y ahora son tuercas Allen en lugar de las que llevan los originales. Entonces, el tema es el siguiente. El volante de inercia va originalmente así, con esta pieza y con sus tornillos hexagonales ajustado en el motor. Pero en un momento dado, cuando Volvo se da cuenta del problema, lo que hace es diseñar otra pieza como esta, que es esta. Esta es la pieza que va, bueno, en este caso lo que se hace es atornillar directamente al motor el volante de inercia, ¿de acuerdo? Tal cual, así, con los tornillos hexagonales, así, atornillan directamente, y ahora las cabezas Allen lo que llevan son estos tarugos de goma, ¿de acuerdo? Van así puestos, y he interpuesto entre la inversora va esta pieza que engancha con esos tarugos, como veis, con esas piececillas de goma. Ahí sería, bueno, habría que ponerlos todos, pero iría así. Entonces aquí iría el eje de la inversora. ¿Qué pasa ahora? Pues que estas piezas de goma lo que hacen es evitar o amortiguar el movimiento, sobre todo en los, pues eso, cuando se mete la marcha y demás. Entonces, como veis, estos van puestos, encajan en cada agujero los tacos de goma. Entonces, ¿qué pasa? Que ya con esta pieza, con esta modificación, ya no se gasta el eje, ya el eje dentado de la inversora no se gasta con el funcionamiento del motor, con lo cual problema solventado. Tengo que decir que esta pieza es prácticamente imposible de encontrar, o sea, no se puede encontrar. Yo la encontré en Reino Unido, después de mucho buscar, en un distribuidor que tenía una de sobra, pero en realidad no se fabrica, ya no se fabrica, con lo cual pues no se puede encontrar. A lo mejor encontrabais una por ahí en algún motor de segunda mano o alguna cosa, pero en realidad no se puede encontrar. Pues bueno, ya habéis visto esa pieza, y ahora quería enseñaros el otro lado. ¿Qué pasa con el eje? ¿Qué pasó con el eje de la inversora? Pues
ya lo tengo aquí montado. Lo que hice finalmente, a ver, conseguí una pieza, compré de hecho una pieza en internet de segunda mano, esta pieza concretamente con el eje y con justo esta pieza, o sea, lo que es el eje, el pequeño eje con el rodamiento y la carcasa y montada. La compré de segunda mano vía internet en un sitio de Francia eh, y me vino mal. Me vino con un diente ¿cómo se llama? Del engranaje helicoidal roto. Entonces reclamé y me mandaron otra de segunda mano, sin coste, me mandaron la otra que tenían, de hecho, de segunda mano. Y ahora que bien, me llegó y esta estaba bien, el engranaje helicoidal, pero el eje estaba igual de gastado o más que el mío. Entonces ya lo dejé por imposible. Al final lo que he hecho ha sido quedarme con esas dos piezas. Bueno, para una emergencia no es tan mal. ¿Y qué ha pasado al final? Lo que he hecho ha sido lo que os dije en un principio. He reconstruido el eje con el Loctite 3478. Vale, este es una resina epoxi, pero no tiene nada que ver con la resina epoxi de metal que podemos comprar en la ferretería, ¿vale? Esta es una bastante cara además y está especialmente formulada para reconstruir ejes de maquinaria y piezas que están expuestas a rozamiento y demás. Entonces es un material muy duro y lo que he hecho ha sido reconstruirlo. Lo ideal, como es lógico, es fabricarse un eje nuevo. Que algún tornero fabrique un eje nuevo. No es sencillo, ya lo comento. Primero porque el retén este es muy difícil de encontrar. En Volvo cuesta 70 euros. Y luego desmontar la pieza tampoco es fácil porque hay que fabricarse una llave especial para sacar una tuerca y quitar el eje, bueno, quitar los rodamientos. Es complicado, aparte que la fabricación de un eje de este tipo no debe ser nada barato y no es complicado y es bastante complicado por lo que yo he visto que alguien te lo haga. De modo que lo he reconstruido con el Loctite 3478, haciéndole una llave de silicona. Bueno, ahora lo veréis, lo voy a poner ahora. Y ha quedado pues bastante bien. Quiero que veáis cómo... A ver si podemos enfocar bien. Ahí. Esta es la pieza que tiene que encajar aquí. Primero va una arandela. De todas maneras, esto hay que hacer una medida desde esta base hasta el disco, hasta esta parte del disco con el disco dentro, con una arandela de 3 milímetros. Y otra medida hay que tomar en la zona del volante de inercia, y una vez hecho eso, pues nos dirá qué tipo de arandela va al final puesta, si una de 2 milímetros, de 3, de 4, de 5. Entonces esta es de 3, que es la que tengo yo que llevar puesta, y ahora con la reconstrucción que le he hecho al eje, desde luego no tiene absolutamente nada de juego, nada, de nada, pero además tiene una ventaja esto. Y es que esta pieza, la pieza nueva, es un poco más ancha que esta, que era la antigua, con lo cual entra más dentro del eje de lo que entraba la otra. Tanto es así que entra y engancha justo en la parte que no está gastada la estría, de modo que tiene como 2 milímetros o 3 milímetros pisando la parte que no está gastada. ¿Por qué? Pues porque el disco antiguo quedaba más fuera, quedaba pues a esta altura, pero el nuevo va a entrar más dentro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que queda perfecta porque aparte de la reconstrucción que se le ha hecho, la parte del final tiene la estría intacta. Pues metido el eje del todo, vamos, no solo no tiene, ya lo habéis visto, no tiene
no tiene juego, sino que queda completamente fijo al eje de la inversora. Pues acabo de colocar el volante de inercia, no sé si la cámara lo ha grabado, ahora lo veré, pero bueno, lo he colocado y lo he apretado, los tornillos de Allen, 65 Nm y luego la carcasa a 25 Nm. Bueno, primero la carcasa la he puesto y luego he apretado los tornillos y ahora ya he quitado el gato, lo he quitado todo, que me parece que tampoco lo ha grabado la cámara, he quitado todo. Y nada,
Ahora, ¿qué falta ahora? Pues ahora habrá que poner la inversora. Inversora puesta. Todo perfecto. Ahora vamos con el acoplamiento del eje. Voy a cambiar el acoplamiento. He comprado otro que no tiene nada que ver con cualquier acoplamiento de los que hay en el mercado, tipo Vetus, Multiflex o cualquiera. No tiene nada que ver. Es el Sigma Drive. ¿Y qué tiene de especial este acoplamiento? Pues lo que tiene de especial, esta es la brida, digamos, que coge el eje. Es una brida cónica por fuera, con la medida del eje, y sujeta el eje por presión. Fijaos. ¿Qué significa esto? Pues que este acoplamiento permite una desalineación de nada menos que de 3 grados en cada sentido. Si un eje estuviese desalineado 3 grados, se vería perfectamente que sale de lado con el motor. Quiere decir que es muchísimo. No quiere decir esto que se vaya a poner este acoplamiento así por las buenas sin alinear el eje. Hay que alinearlo como siempre. La forma de alinearlo es exactamente igual que cualquier otro sistema. Una vez puesto el acoplamiento, pues se deja libre y se va acercando a la inversora del eje y se van metiendo las galgas y demás. Es todo igual. De modo que vamos a ponerlo. De momento no voy a apretar estas tuercas ni voy a poner las otras que van al eje porque tengo que alinearlo. Ahora cogemos esto y lo vamos a poner aquí. Ahí.
Bueno, pues yo he acabado por fin de alinear el motor, de colocar el nuevo acoplamiento. Ha sido la fase más complicada, yo diría, de toda la reconstrucción. También es verdad que todo ha ido despacio. Ahora en 2 días pues he alineado el motor, le he puesto el acoplamiento. Es complicado porque, bueno, hay que tener en cuenta que he quitado el motor, le he cambiado los soportes, entonces es como empezar desde cero. Porque le he cambiado los soportes delanteros, como visteis, y claro, ya el motor no está como estaba asentado en la bancada. Pero bueno, a lo que iba, he terminado de hacerlo todo. Y bueno, esta ha sido la fase más complicada, la de alineamiento del motor. Una cosita, fijaos, este acoplamiento, esta bocina seca es la PSS, para mí es la mejor que hay. No, yo la tengo desde hace, yo creo, unos 6 años, 7 años, y no echa ni una gota de agua. Entonces, vale, la única pega que tiene este acoplamiento, creo yo, no sé si pasa con otros, es que si tenéis que desconectar el eje, quiero decir, desconectar el eje y el acoplamiento en el agua, es un poquito engorroso. Es un poquito engorroso y es un poquito complicado. Se puede hacer, yo lo he hecho varias veces, pero es un poquito complicado. Yo creo que es la única pega que tiene. Luego fuera del agua no hay ningún problema, como es lógico. Vale, ahí tenéis el Sigma Drive. Ese es el nuevo acoplamiento que le he puesto. El Sigma Drive. Vale, y como os dije, como os expliqué en el vídeo, en realidad aquí ya con este acoplamiento lo que es el alineamiento no es tan crítico. A ver, siempre es mejor que el eje esté bien alineado, eso es lógico. Pero no es una cosa crítica, ya que permite una discrepancia de 3 grados con respecto al eje. O sea que el eje podría estar 3 grados. O sea, se vería a simple vista que está torcido y podría funcionar sin problema. Entonces, ¿qué pasa? Pues que evita los daños a la inversora, evita vibraciones y el alineamiento, como os digo, no es una cosa ya vital, ¿de acuerdo? No es una cosa vital. Entonces, pues nada, ya está. Ya solo me falta conectar el agua salada, el conducto del agua salada, que viene desde aquí, desde el filtro, hasta la inversora y de allí a la bomba de del motor, y se acabó. Se acabó. Se acabó la reconstrucción y todavía me falta limpiar los depósitos de diésel. Tengo que ponerme a limpiarlos. Vamos a ver.